Lleven su haber casi 14 libros entre publicados y editados. Creo que más de 100 artículos en revistas científicas. Ha tenido un sostenido programa de transferencia de tecnología, el último de ellos, el programa de control parasitológico sustentable, que aún está en marcha. Y desde 2018 es socio gerente de Fiel y Estefan, que son consultores muy reconocidos. Así que, adelante, Gallego. Gracias, Ramón. Bueno, un gusto estar acá, ver tantos amigos, como decía Ernesto. Ver antes a mis profesores, porque cuando yo llegué en el 80 al INTA, esta gente ya trabajaba y me enseñaron muchísimo. ¿Te gustó? Sí. ¿Más acá? Ahí, ok. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Gente con mucha experiencia. Y cuando yo pensaba esto anoche, que estaba terminando mi charla, como siempre, a tiempo, pensaba esto: ¿qué es la experiencia? ¿Qué hice? La googleé. ¿Qué es lo que hacemos todos? O sea, el Google es un gran enemigo porque va en contra de la memoria, va en contra del análisis, va en contra de la incorporación de conocimiento y todo lo demás, pero eso después al final capaz que tocamos un poquito ese tema. Dice ahí que la experiencia de conocimiento, habilidad, me voy a poner los anteojos, que se adquieren de algo que hemos realizado, vivido, sentido, sufrido una o más veces. Me gusta lo de sufrido. Dice que aprendemos más de los errores que de los aciertos, así que me gusta eso. Pero la verdad que como definición, tengo un problema con los puntos acá, con esto, me gusta más la de Ringo Bonavena. ¿Se acuerdan de Ringo? Y él decía que la experiencia es un peine que te entrega la vida cuando te quedaste pelado. Y realmente, para nosotros, para los que estamos acá, realmente es eso. O sea, tenemos la experiencia y ahora no sabemos qué hacer con ella. ¿No, Ernesto? Y bueno, la idea es justamente que en una charla uno transmita su experiencia, pero la verdad es que la experiencia no sale como tal y no le podemos transmitir la experiencia nuestra a ustedes. Lo que sale es información. Y en el mejor de los casos, que es lo que acaban de hacer mis dos profesores, aunque sean más jóvenes que yo, en todos los casos lo que podemos transmitir es información más o menos fiable, pero ustedes tendrán que elaborarla y tener su propia experiencia, y eso hace al conocimiento o al saber que tenemos cada uno en particular. O sea, para ponerlo en blanco y negro, la información es general y el saber o el conocimiento es particular y cada uno lo cultiva y lo lleva adelante como puede, me parece. Bueno, dicho esto, quería plantear la organización de la presentación, donde la idea es que, ahí va, hablemos de un contexto parasitológico productivo, de la resistencia, el monitoreo de tropas, el diagnóstico como eje de control parasitario y las nuevas propuestas. Lo central de esto es que, por lo menos en mi caso, Batata me llamó y me dijo hablar de diagnóstico, pero todos pasamos por el diagnóstico, hablamos recién con Ernesto en la parada, todos coincidimos en que cada vez más el diagnóstico es central en nuestra actividad profesional. Y ahí vamos. El contexto parasitológico está ahí, resumido. Esto que está acá es el impacto de la producción en animales de recría, y esto que está acá es el movimiento al refugio. Ustedes recuerden, lo decía mi profesor y amigo Carlos, en otro caso, el 95% de los parásitos están ahí, están afuera del animal, el 5% está arriba, y por lo tanto esa curva de, esa curva de contaminación e infectividad tiene que ver con una curva, tiene que ver con el problema de la recría básicamente, y ese refugio es el que nos va a traer problemas. Definitivamente el problema lo manifiestan los animales, pero donde está instalado es en el refugio, es decir, la carga parasitaria que tiene la pastura básicamente. Y ahí entramos profesionalmente con los tratamientos como única opción todavía práctica para controlar los parásitos, donde tenemos dos tratamientos fijos, uno en destete y uno en la segunda quincena de noviembre, y en el medio hacemos diagnóstico, hacemos monitoreo de tropas para ver cuándo tenemos que desparasitar. Esa tiene 20 años, esto 30 años,
sigue siendo la metodología de control parasitario hoy día, ¿no? Bien, gracias. ¿Qué pasa en el sector productivo? ¿Qué pasa con el productor? Y este es un trabajo que hizo Charlie Descarga en el año 2017, si no me equivoco, sí, y presentó en APA, en una de las reuniones de APA, donde entre las cosas que preguntaban, miraban o analizaban la decisión de tratamiento por parte de los productores. Directamente Grupo CREA, 59 campos, región centro del país. ¿Están ahí? ¿Alcanzan a ver de atrás? Tenemos un problema con la imagen. Capaz que si lo podemos... No se puede agrandar, ¿no? Bueno, para las otras presentaciones, si querés. Dale. Avanzo mientras Batata, ¿crees? La decisión de tratamiento, es decir, en base a qué se decidió un tratamiento antiparasitario en el Grupo CREA, en una encuesta que se hizo en el año 2017 y que presentó Charlie Descarga en un congreso de APA, me parece que era en Tandil, si no me equivoco. Bueno, ahí no se ve prácticamente nada, pero a fecha fija, el 60% de los productores desparasitaba a fecha fija, un 15% más o menos de los productores desparasitaba por síntomas, por estado corporal y otro por la aparición o no de diarrea. Es decir, que había solo un 25%, un 26% de los campos que se desparasitaban en base al dato que ofrecía el conteo huevo en materia fecal. Y encima de eso, un 33% de esos campos lo hacía una sola vez. O sea, decididamente estamos atrás del carro, muy lejos de lo que deberíamos hacer profesionalmente. Y si eso es lo que hacen los productores, de alguna forma, muchachos, tomémoslo, es lo que nosotros, la participación que nosotros tenemos en la decisión. Claramente, en el mejor de los casos, habría cerca de un 18 o un 20% de los productores que haría regularmente un conteo huevo para determinar la oportunidad de tratamiento. Es muy bajo. Y test de resistencia ninguno. En campos donde más del 60% de la invernada es de compra. Es decir, que están comprando animales, muchos de ellos venían del norte, porque es la región centro del país, y adivinen con qué desparasitan cuando ingresa. Con lo mismo siempre. En un contexto donde nosotros sabemos que el 93% de los establecimientos tienen problemas de resistencia a ivermectina, según el último relevamiento hecho en el país en el año 2017, publicado en el año 2017. Bien, la pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Eso es ni bueno ni malo. Es así. Tenemos 93% de los campos con resistencia a ivermectina. Digo, ¿es bueno o es malo? Dependiendo cómo lo miremos. Seguramente para el productor una catástrofe. Cuando le decimos que el 93% de los campos tienen resistencia a ivermectina, es una catástrofe porque el 85% de lo que se vende en el país como antihelmíntico, como antiparasitario, es ivermectina. O sea, se sigue utilizando ivermectina de la misma forma que se utilizaba hace 10 años o 15 años atrás. Bien, ¿cuál es la situación? En el año 2001 se hace el primer diagnóstico de resistencia en el país. En el año 2013 se diagnostica por primera vez resistencia múltiple. ¿Ustedes creen que en solamente 2 años generamos resistencia múltiple? ¿Ustedes creen que la resistencia apareció después del año 2000? No, estaba. No la buscamos. Estaba, porque encima la resistencia que aparece es ivermectina y la ivermectina no muestra clínicamente la falla de tratamiento. Así que seguramente esto estaba y de bastante antes. No, recuerden que en el año 81 aparece la ivermectina en el mercado. Posteriormente, 5 años después de aquel primer diagnóstico, se realiza el primer relevamiento en el país de resistencia, que lo hace Jorge Caracostantógolo, el que lo repita sin error tiene premio, del INTA Castelar, junto con una serie de INTAs más y facultades veterinarias sobre 80 y pico de establecimientos, 85 establecimientos, encontró que 5 años después más de la mitad de los campos que se trabajó tenía resistencia a ivermectina. O sea que en 5 años saltó, se establece por primera vez la real participación de la ivermectina en los establecimientos de nuestro país. Y pocos años después, en el año 2017, es decir, este trabajo en realidad se hizo 2014-2015, publicó 2017, se había saltado del 55 al 93,
para el caso de la ivermectina y del 10% al 28% en el caso de rigomendazol. Eso es tremendo. ¿Eso significa que perdimos la herramienta de control? No. Significa que tenemos que atender el problema, significa que tenemos que trabajar mucho más fino y significa que tenemos que hacer diagnóstico. 26% de los campos ya hace unos 7, 8 años atrás tenía, o sea, 1 de cada 4 campos tenía resistencia múltiple, por lo tanto le quedaba un solo antiparasitario para seguir controlando, y hay muchos campos que están en esa situación. Por suerte, hasta el momento, no aparece resistencia al levamisol. Y aparecen además varios géneros resistentes, no solamente uno, como había inicialmente, allá por el año 2000, que era la coperia, el parásito resistente a la ivermectina. Aparecen varios géneros como resistentes, sobre todo Stertagia y coperia para el tema del rigomendazol. Por suerte, no aparece Stertagia como resistente y podemos mantener la utilización de este principio activo en el tratamiento de fin de año, en la segunda quincena de noviembre. O sea, que no, es un tembladeral. El tema resistencia es un tembladeral para todos los que intervienen en el sistema. Para nosotros, lo que hacíamos parasitología, porque es un tema nuevo que nos sacó de adentro del placar, digo siempre, y nos genera fastidio sin ningún tipo de duda, a todos los de la cadena, a los que trabajan en parasitología, al veterinario que trabaja en actividad privada y al productor, cuando uno le dice que un antiparasitario prestigioso y muy respetado por ellos no funciona más. Bien, quería presentarle, esto es nuevo, esto es lo más nuevo que tenemos en cuanto a relevamiento. Es un trabajo que se hizo en Rauch el año pasado. Hay 3 de los colegas, Claudio es uno, está ahí, me está controlando, él me va a corregir seguramente a medida que avance. Y es un buen modelo de participación de distintos sectores. Esto comenzó con una consulta hacia nosotros a ver si podíamos coordinar un plan de relevamiento en Rauch por parte de la FREFA, la Fundación Antiastosa de Rauch, que lo que hizo fue comunicarse rápidamente con el Círculo Veterinario Rauch y hicimos unas reuniones para ver si era interesante hacer un relevamiento en el partido de Rauch de cuál era la situación de resistencia. Después se consiguió el apoyo de algunos laboratorios, o sea que prácticamente trabajó todo el mundo y nosotros simplemente coordinamos estas actividades. En una primera parte, entonces, se hicieron talleres de actualización y de acciones de difusión. Cuando nos juntamos por primera vez en plena pandemia con los veterinarios a charlar este tema, los veterinarios tenían 2 preocupaciones básicas, que era una, actualizarse en el tema, reconocían que estaban un poco faltos de información, y el otro tema importante era cómo vender el servicio de parasitología a campo. O sea, probablemente muchos de ustedes tengan también ese problema ahora. La segunda etapa son seguimientos a campo para determinar la eficacia clínica de 5 principios activos, y la tercera etapa, perdón, Ramón, te apunté a la cabeza con el enlace. No, pero no sentí nada. Ah, bueno, menos mal. Eso ya es pesado. Estuvo bueno. Son años. Estos son los campos, se trabajó en 18 establecimientos, se trabajó con 14 profesionales del Partido Rauch. Ellos hicieron el trabajo, se acordó una forma de trabajo. 95% de los campos bajo explotación ganadera, promedio de destete 7 meses y medio, algunos datos más ahí. Este dato es interesante: 4 de 18 establecimientos desparasitan el ternero al pie de la madre, los 18 desparasitan el destete, 5 de 18 desparasitan la vaquillona de 2 años en noviembre, contra larva inhibida, 8 de 18 desparasitan la vaca, y lo hacen una sola vez al año y lo deciden en base a estado corporal, básicamente, o sintomatología. 15 de 18 desparasitan los toros, en su mayoría una vez al año, preservicio. Y en cuanto al control parasitario en la recría, 11 sobre 18 desparasitan a tiempo fijo. Es bastante coincidente con lo que veíamos en lo del CREA. 7 de 18, es decir, el 40% lo hacen en base a seguimiento HPG. Esta información es interesante, nosotros creíamos que era mucho menos, pero es por la calidad de los colegas que
que participaron en el proyecto, que están permanentemente asesorando esas explotaciones. Y las drogas más utilizadas pertenecen sin duda al grupo de las ivermectinas, en general con la ivermectina como principal exponente, sin duda. Uno de 18 establecimientos tenía diagnóstico de resistencia a ivermectina porque tenía algún problema de eficacia demostrada, y era el único establecimiento que tenía un feedlot y era el único establecimiento que no hacía cría, es decir, hacía recría de propia producción, pero que venía de otros campos. O sea, un establecimiento con problemas, sin duda, o un establecimiento de alto riesgo, si quiere. Establecimos, como decía antes, una metodología de trabajo para todos. Teníamos el apoyo del laboratorio regional de Rauch, es decir, todas las muestras se procesaban en el laboratorio regional de manera de estandarizar el error, por decirlo de alguna forma, insistimos siempre en eso. Se hacían 5 lotes de animales y se probaban todos los principios activos que tenemos en el mercado hoy día, incluido el Solvix. Me olvidé la droga, ya me voy a acordar. La reducción por debajo del 90% establece la posibilidad de resistencia. Veamos los resultados. 18 establecimientos, esto para la ivermectina, solo uno caía por encima del 90%, el resto resistente. Esto para la moxidectina, 7 de los 7 establecimientos aparecían por encima del 90%, el resto por debajo. Esto para el ricobendazol, levamisol y monepantel. O sea, claramente hay un predominio de resistencia de las ivermectinas, un comportamiento mejorado de la moxidectina, mejora la eficacia de la ivermectina, y esto está bien descrito, se habla de que es más potente como principio activo y tendría algún problemita menos, pero una vez que está instalada la resistencia a la ivermectina, también la arrastra a la moxidectina y la mete dentro del paquete. Y el otro dato que es interesante son estos. Fíjense, un solo campo con sensibilidad a todos los principios activos. Esta gente tiene oro en polvo en la mano. Después vamos a cerrar la charla mostrando para qué podrían servir esos animales. Y un solo establecimiento, el más comprometido, el que decía recién, que tiene feedlot y que no hace cría en el establecimiento, sino que es todo recría, donde están comprometidos la ivermectina, la milomicina, el ricobendazol, y lo que está funcionando es levamisol o monepantel. ¿Se me baja esto? ¿Se escucha igual? Sí, se escucha Bien. bien. Estos datos son interesantes. 89,7, 89,8. Eso es prácticamente 90%. Digo, cuando uno está en una situación de resistencia tan complicada, donde tiene varios principios activos, capaz que cada uno de ustedes debería, o se le ocurre decir, che muchacho, y eso no, está 2 puntos por debajo del 90%. ¿Eso significa que no tengo que usarlo? No. Eso significa que cada uno de ustedes, en base a la experiencia y a lo que le indica el propio criterio, determinará determinados momentos donde utilizarlo para aflojar a la presión de selección que naturalmente vamos a tener sobre todo sobre este producto, el levamisol. El monepantel, que no me acordaba la droga hoy, el Solvix, es un producto que está recientemente aprobado para su uso en bovinos y prácticamente no se utiliza. También pasa lo mismo con la ivermectina, o sea, hay 2 campos que están por debajo del 90%, pero están por encima del 80%, pero fíjense qué interesante lo que pasa con moxidectina. Ahí hay unos 7 u 8 establecimientos que entran por encima del 80%. Significa que en determinadas situaciones y a criterio profesional otra vez, podríamos estar pensando que ante la aparición de sarna y gastrointestinales juntos necesitemos desparasitar, podría llegar a ser una opción la moxidectina, con la condición de que chequeen a los 15 días post tratamiento para ver cómo funciona y de alguna forma ir intercalando algún tratamiento con eso. En resumen, solo un establecimiento presentó sensibilidad, 94% presentó resistencia a Iber, 61% a Moxi, 16%, 17% a ricobendazol, resistencia múltiple en la misma cantidad, o sea, todos los campos que presentaron resistencia a ricobendazol presentaron resistencia a ivermectina.
Ningún establecimiento presentó resistencia al levamisol y no es muy diferente a lo que habíamos visto en el último reglamento a nivel nacional, a excepción del ricobendazol, que está bastante por debajo, está algo así como 12 puntos por debajo de la situación a nivel nacional. Estamos hablando de una región, de una zona ganadera de cría, básicamente. O sea que esta es la situación en campos donde la cría predomina, y ya lo mostramos. Ahora les quería mostrar qué es lo que pasa en campos más intensificados, donde el riesgo es mucho mayor y donde, digamos, la situación debería ser igual o peor que la que planteamos recién. Nosotros tenemos una figura que llamamos diagnóstico de precisión y que vamos a trabajar con el colega Campo. Algunos colegas de los que están acá hemos hecho algunos trabajos juntos, o sea, vamos en apoyo del profesional, definimos cuál es la situación parasitológica y establecemos la situación de resistencia en cada uno de los campos y las recomendaciones de cómo seguir a futuro. Con Jaime, por ejemplo, hemos hecho algunas cosas. Nosotros tenemos en los últimos 3 años 19 diagnósticos de precisión, 8 en el 2020, 8 en el 2021 y 3 en el 2022, que tiene que ver. La caída tiene que ver con que ya están podridos nosotros por un lado, pero además con que venimos de seca y hubo campos donde no pudimos trabajar. Y además de eso, donde las consultas, nuestra principal actividad en el último año ha sido sobre todo en el tema sarna, que nos pasó por arriba, nos pasó a todos por arriba y seguramente tendrán algunas preocupaciones que vamos a tratar de evacuar al final. Fíjense la situación de resistencia a ivermectina, 100%. Con esos géneros involucrados. Resistencia a mosidetina, 42%, lo que hablábamos hoy. En campo muy complicado, la mosidetina no funciona en campos donde la resistencia es incipiente, están en los primeros niveles, allá por encima del 75%, la reducción a ivermectina, en mosidectina tiene chance de funcionar, y la resistencia a ricobendazol es 68%. Esa es la información que más me preocupa. O sea, en campos muy intensivos, donde hay que desparasitar con mayor frecuencia en base al diagnóstico, que se ha hecho rotación de drogas, el ricobendazol está comprometido. O sea que en esos campos sigue estando como disponibilidad la posibilidad del levamisol y ahora el monepantel. Ese número es bien preocupante. En definitiva, estamos raspando la olla. Esto significa de que otra vez, ¿es bueno o es malo? Es la situación que tenemos. ¿Y cómo atacamos esto? Únicamente con diagnóstico. Test de eficacia clínica, test de reducción del conteo de huevos. Lo que estamos viendo es la eficacia clínica, no es la eficacia real, no la eficacia absoluta, que deberíamos sacrificar animales, lo cual es una cosa de loco. Pero a campo funciona y funciona muy bien y en todo el mundo. ¿Tiene algunos defectos? Tiene algunos defectos. Estoy como con la diarrea vírica de Anselmo. Es sencillo, práctico, económico y sobre todo lo más importante, que se hace una sola vez en el campo. Y ninguno de los establecimientos del CREA de la zona centro del país había hecho jamás un test de resistencia. Se hace una sola vez. No se puede entender. Se obtiene información rápidamente. En 15 días sabemos cuál anda y cuál no anda, y en 15 días más, al mes sabemos qué géneros parasitarios son resistentes. Chao. Se terminó el trabajo. Cada establecimiento debería conocer la eficacia de los antiparasitarios en su establecimiento antes de empezar a hacer monitoreo de tropa o junto cuando empiece el monitoreo de tropa. Porque si no, determinás en base al conteo de huevos cuándo es parasitario, no sabés con qué. ¿Está? Una sola vez en el establecimiento. De manera que el monitoreo de tropas, ahora sí pasando al otro punto, se hace por fuera de los 2 tratamientos fijos, que son el del destete y el de la segunda quincena de noviembre contra larva inhibida de osteotartagia, se hace el monitoreo en base al seguimiento de conteo de huevo en materia fecal. ¿Cuántos? En recría, es post-destete, 3, 4 a lo sumo. Muestreos, 3, 4 y no lo hacemos. Por ejemplo, acá no se ve nada atrás, ¿no? Pero allá no. Se desteta el 3 de abril. Los animales se le da levamisol. Primera condición, cambiemos la pisada. Dejemos de usar la ivermectina
al destete y pasemos al levamisol, que sabemos que no tiene resistencia, como norma. Si queremos hacer preventivo contra sarna, sumemos una lactona, pero contra gastrointestinal apliquemos levamisol. ¿Para qué? Para que dejar afuera todo lo que sea resistente y que no entre al establecimiento. A los 45 días se hace un nuevo análisis, tenemos esa distribución de género, el conteo más alto es 100, si no me equivoco, no, 160. Lo más probable es que digamos no desparasito. ¿O no? ¿Están de acuerdo? ¿Claudio? Bien. A los 30 días posteriores, es decir, a los 75 días después de haber hecho el destete, se vuelve a muestrear y acá ya tenemos un promedio de 307, pero sobre todo, y lo que determina la oportunidad de desparasitar, que tenemos conteos de 700 y pico, 400 y pico, 500 y pico, 800. ¿Está? ¿Qué manejamos? Manejamos tendencias de los conteos más que promedio para tomar la decisión de tratamiento. ¿Cuáles son las necesidades y cuáles son las variables que analizamos nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos como profesional para tomar la decisión de tratamiento en el monitoreo de tropas? Lo primero que necesitamos es un diagnóstico afinado, es decir, tenemos que tener atrás un laboratorio que nos haga el diagnóstico afinado, correcto, que nos pueda hacer HPG y que nos pueda hacer coprocultivo cuando es necesario. ¿Siguen con la mecánica de que el coprocultivo va complementariamente al HPG? No. Lo cual me parece extraordinario, que aunque llegue 15 días después, el colega chequea si la decisión que tomó es correcta o no es correcta. El coprocultivo es buen complemento de eso. La información precisa de la tropa, y ahí lo que necesitamos es una planilla de remisión de muestras, un poco la anamnesis que planteaban los dos profesores anteriormente. La planilla de remisión de muestras, esto lo implementamos con la pandemia. Cuando no podíamos ir al campo, necesitamos muchísima información que nosotros generalmente tomábamos de la visita al establecimiento cuando se retiraba la muestra. Entonces, esa planilla tiene que tener datos de la edad de los animales, la raza, el peso. Bueno, ahora vamos a volver. Son unas variables que nosotros necesitamos cubrir, conocer para la toma de decisiones. Y la metodología de análisis que utilizamos y la decisión de tratamiento la basamos en el conteo de huevo en la materia fecal. ¿Cuántas muestras? 10 muestras por lote, independientemente de que sean 150 o 1.500 novillos o 3.000 novillos. 10 muestras por lote nos da un buen panorama de cuál es la distribución de los conteos y en base a eso podemos tomar una decisión. No necesitamos ir a la manga, tomamos la muestra del potrero, cuando vemos los animales bostear, hacemos la bolsa, le sacamos el aire y la mandamos al laboratorio y allá vamos y hacemos el conteo de buena materia fecal. Y ahí nos aparece un conteo diferente al que vimos antes. Tenemos acá 760, 820, 540. ¿Desparasitarían o no? Sin duda, sin duda. Pero hay otro momento donde nosotros tenemos otros conteos que son más dudosos, que nos presentan algún tipo de duda en cuanto a la toma de decisiones. Por ejemplo, este que tiene un promedio de 162 y como conteo máximo tiene 320 en 1 o 2 animales. Ustedes pueden decir, yo desparasito. Eso es criterio. Pero si yo tengo resistencia, estoy en un campo con el grado de resistencia como mostramos antes, probablemente lo piense antes de mandar la desparasitación, porque yo, si quiero mantenerme en un grado de resistencia que no aumente, lo que tengo que hacer es desparasitar cuando el refugio, es decir, cuando la población parasitaria que hay en el sistema sea alta. ¿Para qué? Para que se diluyan los pocos parásitos que sobreviven al tratamiento. Recuerden que no hay antihelmíntico 100% eficaz, por lo tanto hablamos de 98, 99, 99 y pico de eficacia. Lo que sobrevive al tratamiento es tolerante, que es la base de la resistencia. ¿Y cómo hacemos para tomar la decisión? Lo hacemos en base a la interpretación de variables. Y esto tiene que ver con la pandemia del título. Cuando entramos en pandemia que no sabíamos qué hacer, mi socio y amigo Pedrito, que es el tipo más ordenado que conozco sobre la faz de la tierra, yo le digo Pedrito prolijito, se puso a trabajar con información y armar algoritmos
para determinadas variables para ver si podíamos ayudar a la toma de decisiones. Ahora les cuento un poquito más. Esas variables que se analizaron son la época del año, el género parasitario, el nivel nutricional, la carga animal, la última lluvia, el aspecto clínico de los animales, este dato que es fundamental, que es la fecha y la droga que se utilizó en el último tratamiento y la presencia o no de resistencia antihelmíntica. Nos quedan 10 minutos. A la pucha. Bueno, eso es la base de una app que terminamos elaborando desde nuestra consultora, que se llama vetparasite.app, y que algunos de ustedes la tienen y la están usando, así que no voy a abundar sobre eso, pero la pueden encontrar en nuestra página, que se llama exactamente igual, si quieren ampliar un poquito de información y para ir avanzando más rápido. En definitiva, al fantasma de la enfermedad le sumamos el fantasma de la resistencia, y la base para trabajar eso es sin ningún tipo de duda el diagnóstico. O sea que coincidimos con los colegas anteriores en que el diagnóstico es básico para la toma de decisiones en el control parasitario, tanto para la resistencia como para... Redondeando, analizar la oportunidad de parasitar los desteta al ingreso con drogas sin resistencia es una buena recomendación, creemos. Levamisol o Monepantel, especialmente en destete de compras. A la luz de los resultados de trabajo, es necesario que cada campo conozca su propia situación. Conocido cuáles son los antiparasitarios, iniciar el monitoreo de tropas con el objetivo de preservar la eficacia, por un lado, de los antiparasitarios y minimizar la espera de su clínica, y hay que lograr un equilibrio entre eso. Y como en todas cuestiones sanitarias, el veterinario resulta esencial en la ejecución de un plan de control parasitario sustentable o sostenible, según me corrigió Marcelo la última vez. Es correcto, sostenible. ¿Está bien? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las nuevas protestas? Y voy más rápido, Ramón. Desde el sector productivo, o lo negamos o nos deprimimos. El productor, cuando vos le das la mala noticia, o no te cree o se deprime. La mala noticia tiene que ir siempre acompañada de una buena. Es decir, loco, tenés resistencia, pero yo te puedo dar la solución para ver qué podemos utilizar, y yo te voy a manejar el campo para ver cuándo tenés que desparasitar y cuándo no. Fácil es decirlo. Y el problema más serio que tenemos, esto se lo robé a Bárcena, es el pensé que. Yo pensé que 2 muestras era lo mismo que 10. Yo pensé que esta ivermectina no era la misma que la otra. ¿Está? Yo pensé que el enano maldito, dice Bárcena, que hay que erradicar del campo. O sea, vos no pensé. Hacé. Y hacé lo que yo te digo. Desde la industria farmacéutica hace lo que sabe hacer, como nosotros. Nosotros no podemos poner a formular productos, obviamente no. Los productos aparecieron, el primer benzimidazol apareció en el año 70, era el viejo tiabendazol. El primer levamisol apareció en el año 68, la primera ivermectina apareció, la primera lactona apareció en el año 81. Y 5 años después, entre 5 y 10 años después, apareció la resistencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, el Monepantel, que apareció en el año 2009, si no me equivoco, en el 2014, 2013 tiene la primera diagnóstico, siempre en ovinos antes, pero aparece el primer caso de resistencia 4 años después de la aparición de Monepantel en el mercado. Y todavía no sabemos nada del Derquantel, que es una droga que se usa asociada con la abamectina, pero solamente en ovinos, así que la vamos a dejar de lado. ¿A dónde apunta la industria hoy día? Apunta a la combinación de principios activos. Yo creo que esa es la que se viene. Creo que no. Que se viene, no, que ya está. Pero se va a seguir trabajando en ese sentido. La combinación de principios activos no es nueva, pero se hacía con otro sentido, con el sentido de ampliar el espectro. Y ahí podemos poner la ivermectina más clorsulón o la ivermectina más closantel, que lo que se sumaba era el efecto sobre fasciola hepática y se ampliaba el espectro antiparasitario. Hoy diría que a la luz de los resultados casi es mala palabra un amplio espectro, porque a veces se presiona sobre poblaciones parasitarias y se camina hacia la resistencia. Técnicamente
deberíamos atender el problema un poco más reducidamente. Y lo que tenemos actualmente es la combinación de principio activo para resistencia. El primero de ellos, la combinación de ivermectina-abamectina, todavía está en el mercado, y lo que más frecuentemente se está presentando es la combinación de levamisol e ivermectina. Que claro, lo podemos usar en un solo producto, lo podemos aplicar separadamente, no hay diferencia. Por lo tanto, nosotros podemos decidir cuándo utilizarlo o no. Desde lo farmacológico, y perdón, no tengo ni idea, pero la farmacología, por lo menos el grupo de referencia de Tandil, ha trabajado muy codo a codo con la industria en el desarrollo de combinación de principios activos y sobre todo ha trabajado en el tema de forma de administración. Es conocido hoy, aceptado hoy, que la administración oral mejora la eficacia por sobre la administración inyectable en todos los principios activos ante la presencia de resistencia. Cuando hay susceptibilidad, la combinación oral o la inyectable funcionan igual. Cuando hay resistencia, la administración oral mejoraría la eficacia de los productos. Y de hecho, en ese trabajo, el último relevamiento que vimos, la resistencia a ricobendazol daba un 28% y cuando se utilizó en la segunda etapa el fenbendazol, la resistencia era del 7%. Claramente está funcionando mejor la administración oral que la inyectable. Y desde lo parasitológico, tengo 10 más, ¿me das? Sos tan gauchito que te va a gustar. Gracias. Muy amable. ¿Cómo no? Pero no más. Yo me olvidé de decir que soy de Cacharí. En serio. Para lo grande que es Cacharí, todos conocen el cuento. Bueno, a ver, el modelo biológico se basa en la epidemiología del parásito. O sea, nosotros sabemos que hay un pie de infección que pasa de un ciclo de producción al otro. Que ese pie de infección es suficiente para que los animales que entran desparasitados levanten los conteos y como consecuencia de eso aumenten la efectividad de las pasturas. Por lo tanto, el concepto es que todos los años la parasitosis se refunda a partir de un pie de infección que pasa en mayor o menor grado del año pasado, dependiendo que sea más seco o más lluvioso el año. El dato importante que surge en los trabajos de bioecología que hacíamos allá en el INTA hace unos cuantos años y que repetimos después en Tandil, es que el 60% de lo que se va a generar como infectividad de las pasturas se produce como huevo en los 2 primeros meses post-destete. Eso ofrece una interesante posibilidad. Si esto es así, la mayor población se genera por la contaminación de los 2 primeros meses, ahí surge una posibilidad. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos un pie de infección que es resistente, lo que se genere a partir de ahí, a pesar de que entramos con animales desparasitados al destete, lo que se genera va a ser resistente. ¿Está? Pero si nosotros de alguna forma lográsemos al destete o antes del destete introducir la cepa sensible, es muy probable que en gran parte nosotros logremos que los parásitos que se generen a partir de ahí sean sensibles y se quede establecido y podamos revertir el proceso de resistencia. Ese sería el sentido de la cosa. Esto se probó en ovejas y se probó en bovinos. En ovejas con Haemococcus contortus y en ovinos con Coperia, Oncophora y pectinata. En ovinos se hizo un trabajo en 2 etapas. El primer año se bajó la infectividad del potrero y se administró al destete larvas por boca una sola vez. Y en bovinos se hizo inoculación al destete durante 2 años. Este es un trabajo increíble. Se saltó con una sola inoculación, medida al año y medio después, en la parcela 8, en la reserva 8 en el INTA Balcarce, se saltó de un 0% de eficacia a casi un 98% de eficacia del fenbendazol, es decir, se recuperó con solamente una inoculación experimental, se recuperó la eficacia sobre Haemococcus contortus. En el tema de bovinos fue un poco más lento y se saltó de un 50, un 75 y después un 87, pero mostró que es posible. Por último, si nosotros hiciéramos una siembra durante el verano previo al destete con un porcentaje, 7-8% se hizo el trabajo experimental, y sembráramos esto con parásitos sensibles durante el verano, de manera de poder meter los destetes en ese potrero posteriormente, la idea es que vamos a adelantar
la curva de infectividad y los animales que entren al destete van a tener la posibilidad de reciclar cepas sensibles. O sea que la esencia del recambio cepa es ganarle por competencia a la cepa resistente. ¿Cuándo tenemos la chance de ganarle? Al final de verano, que es cuando ese pie de infección tiende a perderse o eliminarse. La otra forma, y a mí me parece mucho más práctica, es la que se probó en el INTA Balcarce, es introducir destetes sin desparasitar portadores de una cepa sensible. Estos eran destetes de la reserva 7, no, la que está enfrente, la 6, de la reserva 6, que tiene sensibilidad a todos los principios activos, increíble, a la reserva 7 que tiene resistencia. Entonces, esos terneros que se desparasitaban y sabíamos que era sensible, y esto une con aquel campo de Rauch que tenía sensibilidad a todo, esos terneros que entran del pie de la madre sin desparasitar resiembran la cepa sensible y se adelanta la eliminación de huevo y por lo tanto también se va a adelantar la infectividad de la pastura y tenemos una chance bien importante con solamente una medida de manejo que es no desparasitar los destetes de reemplazar la cepa. Los resultados, para el caso de los que contaminaron durante el verano, se saltó un 66% de eficacia a un 96% en solamente un año. Y en el caso de la reserva 7, con lo que hablábamos recién, se saltó un 36% a un 86%. Es excelente. Y además de esto, sin importar demasiado si esto es 86, 80, 75, esto se puede repetir año tras año y uno va resembrando hasta lograr la susceptibilidad total por competencia sobre la cepa resistente. ¿Cómo estoy, Ramón? ¿Estoy jugado? Está jugado, sí. Bueno, paro acá. Paramos acá. ¿Cuánto te queda? 3, 5, 3. No, continúe. Porque está compitiendo contra las empanadas, así que va a salir un poco más seca la empanada. Disculpen. Adelante. Digo, en el flujo de la tecnología sanitaria, el veterinario es central. O sea, ¿qué es lo que requiere el productor y qué es lo que tenemos nosotros por ofrecer? El productor requiere soluciones, claramente, nada más. Nosotros que tenemos para ofrecer es conocimiento y saber. ¿En qué se basa ese conocimiento, ese saber? En información. ¿Que de dónde viene? En el mejor de los casos, de centros experimentales, donde se trabajó, se probó bajo condiciones experimentales controladas, pero después se va a aplicar en sistemas con múltiples variables. O sea, no hay garantías totales de que lo que se genera en los centros experimentales pueda aplicarse en su totalidad en la actividad privada. Esa es función del veterinario, que deberá incorporar las soluciones, la tendrá que poder poner en el contexto de su conocimiento saber para darle la solución al productor. Eso es servicio profesional. ¿Esto qué significa? Significa, muchachos, que los que tienen que hacerse cargo de problemas, resistencia y monitoreo son ustedes. Y me hace acordar un diagrama de consecuencia que yo tenía pegado en la oficina, que decía, si podés echarle la culpa a otro, solucionado. ¿Lo conocen? Está buenísimo ese. La solución que debe proponer el veterinario debe adaptarse a las necesidades de la empresa y para el productor, cuanto más simple, más práctico, mayor impacto productivo, mejor, mayor adopción. Todas esas condiciones las tiene el control parasitario. Es práctico, es barato, impacta. Y sin embargo seguimos controlando un 20% de los establecimientos o menos de un 20% de los establecimientos. En definitiva, la enfermedad parasitaria impacta y la resistencia impactan fuertemente en producción. A pesar del sostenido incremento en la resistencia, ambas son controlables, pero tenemos que participar activamente en eso, a campo por profesionales con sólido conocimiento de la enfermedad y sobre la base del diagnóstico, coincidimos con los profesores. El control parasitario es tecnología sencilla, bajo costo y alto impacto productivo, y las nuevas propuestas terapéuticas contra la resistencia pasan por la combinación de principios activos, por lo menos hasta lo que se ve hasta el momento. Las posibilidades de generar un nuevo antihelmíntico son remotas, por lo menos 30 a 40 años, y encima estamos hablando de que la ganadería a pasto está disminuyendo en todo el mundo y deja de ser un escenario atrayente para las grandes firmas elaboradoras de principios activos. Muchas gracias.
Gracias. Muy completo el informe. Queda abierta la grilla de preguntas, por favor. César. Marcel. A esa estrategia de sembrar especies susceptibles, ¿no? ¿Qué opinás sobre la estrategia de desparasitar, de dejar sin desparasitar un 10% de la tropa? Esa es una de las posibilidades. Eso, el FAMACHA, hay algunas posibilidades de control. A mí me parece que es válido mientras no tengas resistencia, pero en la situación que estamos hoy día estamos prendidos fuego. Entonces, digamos, ese campo de Rauch, que es de Juan Viñó, es de la familia del campo, que es veterinario y que, digamos, un a favor de los veterinarios, que hay que decirlo, es probable que él pueda ejercer alguna de estas medidas. Pero él tiene 5 principios activos, 4 por lo menos principios activos en la mano, donde puede rotar. Y además de eso, conoce el problema y aplica el control bajo monitoreo. Seguramente es un campo que va a seguir en esa situación y no tiene necesidad probablemente de apelar a este tipo de cosas. En establecimientos de alto riesgo, donde, digamos, el problema esté amenazante, probablemente el desparasitar un número determinado de animales y dejar otros sin desparasitar sea una forma. Es un riesgo. No tengo posición con respecto a eso. Me parece que es riesgoso de cualquier forma. Creo. César, buen día. ¿Has tenido caso de ostertagia resistente a ivermectina? Porque tuve un cultivo de larvas. ¿Dónde estás? Acá. Ah. Post-inoculación con ivermectina con un 20% de larvas que eran ostertagia. 3 casos. Uno en Pirán, en el campo donde hicimos recambio de cepa. O sea, nosotros trabajamos en un potrero haciendo recambio de cepa, viendo que eso es factible. Ese potrero lo dejamos como proveedor de cepas sensibles para después diseminar por todo el campo, pero hicimos en paralelo una prueba y nos encontramos con que había resistencia, y esa prueba era de eficacia absoluta, 69% de eficacia sobre ostertagia. Y 2 campos en el norte, de esos 18 que mostramos ahí, 2 campos en el norte con resistencia también en base al test de reducción de conteo de huevo, y ahí tomamos ese dato que vos dijiste, es que la comparación del porcentaje inicial del día 0 o del grupo control si dejás, pero si no del día 0 el porcentaje de ostertagia, y que aparece a los 14 días. Si eso se incrementa por encima del 15%, es bien posible de que estemos hablando de una resistencia de ostertagia a ivermectina, lo cual es tremendamente grave porque nos quedamos sin herramienta, por ejemplo, para el tratamiento de noviembre. Porque si el ricobendazol tiene resistencia, en todos los casos de ricobendazol hay resistencia a ostertagia, de ostertagia a ricobendazol. Esto pone en riesgo aquel tratamiento. No, es realmente, no creo que sea esto común para nada. Te estaba hablando de 18 campos de recontrapunta que vienen muy acelerados, digamos, pero está la posibilidad, por lo menos la evidencia de que algo así está ocurriendo y deberíamos estar atentos. El coprocultivo, una vez más, es fundamental para definir ese tipo de situaciones. Sobre todo porque la ostertagia es un género poco ponedor de huevo y se queda enmascarada por parte de la Emoncu y la Coperia, que son grandes ponedores de huevo. Entonces, si está empezando a desarrollar resistencia a ivermectina, probablemente no la podamos detectar. Entonces, cuando vos me decís, no, yo tengo un 20% de ostertagia en el coprocultivo, Sí, claro, porque la mayor parte de la coperia, pero bueno, en esto que decís, la dilución de los huevos. Siempre, coperia, algo de Emoncu, es lo normal. Bueno, no me detuve en eso porque venía atrasado, pero es lo normal que aparezca como resistente a las lactonas, coperia y Emoncu. Pero habría que estar atento con ese tema.
sarna. Pregunten. ¿Qué hacer por ciento? Digo, lo primero que no sabemos es cuánta resistencia tenemos. Sabemos que tenemos un primer diagnóstico de resistencia publicado en el año 2018 en Tandil, pero no sabemos cuánta resistencia tenemos. ¿Qué intuimos? Que es mucho más problema de manejo. Acá no coincidimos del todo con Pedrito Prolijito, pero que es mucho más el problema de manejo que el problema de resistencia. Porque digo, el problema más serio para nosotros es la aplicación. Y Pedro dice, pero che, en los 80 se aplicaba como el tuje igual que ahora, ¿o no? Y sin embargo andaba. O sea, algo hay. Pero si insistimos en que el problema de aplicación es central con el tema de resistencia, sobre todo por lo que se sale, primero porque se aplica intramuscular la mayoría de las veces, en la manga. Y segundo porque no se respeta el pliegue, la recomendación de pliegue, donde si uno hace el pliegue, el orificio de inyección queda 2 o 3 centímetros por encima de donde está depositado el producto y por lo tanto disminuye o desaparece el riesgo de que se pierda líquido, porque ese es el problema, que se pierda principio activo. Entonces, el otro problema es de manejo. El problema serio que tenemos con sarna es que no tenemos información. Digamos, la aparición de la ivermectina en los 80 atentó contra la generación de información. Y si uno busca información, encuentra un trabajo del Negro Costa del año 83, que no está en Google, hay que buscar el paper, el papel, y 2 o 3 trabajos de ingleses, también un poquito anteriores, de los años 70. No sabemos. Digo, la pregunta es, ¿cuánto sobrevive un parásito fuera del animal? En el año 83, el negro Romero dijo que máximo una hembra ovígera, que es el estadio más peligroso, son 11 días. Pero la situación, digamos, productiva del año 83 a la actual, ¿qué pasa dentro del filtro? No sabemos. Una enfermedad que se transmite por contacto y vos tenés los animales 6 horas o 8 horas por día en contacto permanente, uno contra otro, comiendo contra el potrero. No sabemos, no tenemos información. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer agua. Yo le decía a Ernesto hoy, le digo, de lombrices hablamos con cierta solvencia, pues hace 40 años que laburamos en esto, si no, pues, ¿no? Si no hablamos con cierta calidad la información, pero acá no hay información, entonces estamos haciendo agua. Vos decís, alta concentración. ¿En todos los campos? No. En muchos campos solucionan el problema con lactona al 1%, sí. Hay muchos campos que no tienen resistencia, que no tienen sarna hace décadas, sí. Hay que mirar lo que hacen esos campos. Una de las formas es que fallan los tratamientos. ¿Cómo hacemos para saber que fallan los tratamientos? ¿Cómo sabemos si el tratamiento falla porque quedó 1 o 2 sin desparasitar y 40 días después aparece sarna en todo el lote? Pues tenemos que empezar a chequear post-tratamiento. Lo mismo que hacemos con los tratamientos contra lombrices. Tenemos que aplicar el producto y empezar a chequear post-tratamiento. Si usamos una lactona al 1%, deberíamos muestrear los animales al día 21, y si usamos una de alta concentración, deberíamos chequear los animales al día 28 o 35 post-tratamiento para lograr comprobar que se logró efecto total. Hay mucha incertidumbre en cuanto a esto, y la verdad es que también tenemos indicios de que en algunos campos las lactonas de alta concentración tampoco están funcionando, pero seguimos creyendo que el problema fundamental está acá, en el manejo. Digo. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta de sarna? Sí, estamos recomendando baños. Y se están haciendo baños, en los fields están todos, o ya lo hicieron o en proyecto de hacerlo. Es imposible controlar en el field la sarna con inyectable hoy día, no. Por el manejo, por el mezclado de tropas, digamos, infinidad de cosas. O sea, hay que pensar en el baño
profiláctico al ingreso de los animales como medida y está funcionando perfectamente. O sea, en noviembre estuvimos le contaba a algunos chicos y a Germán, creo que era, estuvimos en Servif, en San Luis. Hoy hace ya un mes que está funcionando el baño en el establecimiento. Y la norma, la recomendación que creemos es lógica, es que todo lo que entra se baña y si apareciese algún foco en algún corral se aísla rápidamente y se trata con inyectable. Y se comprueba la eficacia antes de volverlo al sistema. Digamos, hay que ser totalmente rígido con este tema porque no está descontrolado. Tenemos aparición de sarna en el mes de enero, 2 años consecutivamente. ¿Es baño por inmersión o aspersión? Baño por inmersión, como única recomendación. El baño por aspersión no funciona. Digo, salvo que tengan una cámara aspersora de esas que vienen para garrapata, pero digamos no están disponibles por lo menos en el momento. Baño e inmersión. Las que quieras, porque nosotros recomendamos Mitraz, porque recuerdo lo que decía Jorge Núñez, que trabajaba en Cooper. Él decía que la Mitraz era antiparasitaria de los chambones, que cualquiera curaba con la Mitraz y a mí me quedó, como yo soy chambón, entonces me quedé con esa. Me parece una droga tremenda, tremendamente eficaz. ...14 días de cuarentena. Después de un inyectable, 14 días de cuarentena para al 1%. En realidad son entre 8 y 11 días se logra el efecto total, pero nosotros para llevarlo a la práctica hablamos de 2 semanas. Y cuando hablamos de alta concentración tendríamos que estar pensando en 4 semanas. Porque la eficacia se logra recién después del día 21 o 28. No mezclar animales en ese periodo. Por favor, las preguntas con micrófono, pues sí, están grabando y se va a malograr. Gracias. Disculpame. ¿Eh? Gallego, porque vos dijiste para controlar el tratamiento que sea al día 28. Para controlar si fue eficaz. Al 21. Y vos dijiste ahora para mezclar al día 14. Sí. ¿Por qué? Porque la persistencia de la acción antisárnica de la ivermectina al 1% es de entre 8 y 11 días, aproximadamente 8, 10, 11 días. Y después, ya ahí debería matar el 100% de la población que tiene arriba. Por lo tanto, vos recién a las 2 semanas podés mezclar los lotes, porque si no, si lo desparasitas y lo metés inmediatamente, vas a contagiar los que no están desparasitados. Sí, pero vos dijiste al día 14 que se podía... Para chequear la efectividad del tratamiento, para chequear que fue efectivo... Al 21. Sí. Está bien. Sí. Para asegurarla. Digamos, si una ivermectina que esté probada contra sarna tiene que haber logrado efectividad de 100% según la prueba de SENASA al día 14. Eso se va a cambiar rápidamente, seguramente, porque las de alta concentración no están logrando la eficacia total al día 14, sino, como decía hoy, al día 28, entre el día 21 y el día 28. ¿Y las de alta concentración? ¿Vos qué preferís? ¿Al 1% de la alta concentración? Para tratar un caso tipo de sarna. Un lote. No prefiero ninguna. ¿Y qué recomendás? No, yo creo que es a criterio profesional y ahí entra en juego si venís con antecedentes de falla de tratamiento. Porque hay muchísimos campos donde se elimina la sarna con la ivermectina al 1%. No nos olvidemos de eso. No estamos diciendo que todo hay que tratarlo con ivermectina de alta concentración. No. O sea, tenés que ver en cuanto a los antecedentes del campo. Si vienen fallando los tratamientos, probablemente sea conveniente, en ese caso, aumentar la concentración, ir a una 3.15 o 3.5, dependiendo que sea iberodora, pero solamente en casos problemas, y chequear que funcionó, para salirte de la resistencia, ¿me explico? Digo, porque puede ser que te falle el tratamiento por resistencia también. Gracias. Sí. Gallego, una consulta. En campos que tengo sarna, o sea, todo en el año pasado tuve un problema, campos de recría. Vos dijiste, o sea, de darle bamisol al destete con ivermectina. Yo este año, o sea,
lo pensé con el tema de bajar la carga de ácaros que puedan traer esos destetes para no tener tanto problema en el invierno. ¿Está chequeado, trabajos, algo de eso? ¿El uso profiláctico? Claro. Sí, ya, claro. En los campos, o sea, hicimos los tactos, los terneros esos al pie, las vacas ya estaban presentando algunas lesiones por sarna. Yo digo, para no tener tanto problema en el campo de recría que va todo el destete, tratar de bajar un poco la carga con el tratamiento del destete, aparte del amisol, le agregué una ivermectina. Coincido con vos. Igualmente, o sea, voy a tener problemas, pero... Coincido en tratar todo al destete, porque hay un momento donde vos tenés todo encerrado, pero, digamos, yo hasta recomendaría que lo hagas vos al tratamiento. Sí, ese es el problema. Bueno, porque si falla está tu recomendación detrás de eso. Y si se aplicó mal, queda encubierto. Lo hemos visto. Trabajamos la semana pasada en Juárez, hay un problema recontra serio en algunos campos, pero vos los ves trabajar en la manga y es una vergüenza. Es una vergüenza cómo se trabaja en la manga con los inyectables. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la droga si se aplica mal el tratamiento? A mí me parece que hay que empezar a hacerlo nuevamente, buscar uno o dos en el campo que se les enseñe cómo se trabaja. Yo entiendo que en rodeos grandes y eso, el tiempo, todo lo que sea, pero si queremos solucionar el tema sarna, tenemos que aplicar bien los tratamientos como primera Sí, otro medida. tema también es que en este campo, o sea, no puedo usar ivermectina, tengo resistencia, y Moxi también el año pasado me falló, entonces, sumado a eso, que tengo que usar ivermectina para la sarna, pues no te queda otra. Y ya la otra la tenés quemada para la lombriz, así que poco importa. Me parece que tenés que atender el problema sarna, que es tanto o más importante que el problema gastrointestinal. ¿Y qué efectividad tiene el moxidectin contra la sarna? O sea, ¿qué tan probado está? Porque si bien vos lees el marbete y no te lo recomiendan en un 100%, igual que la doramectina, vos lees el marbete de la doramectina y sabemos que funciona, pero no te lo recomienda el laboratorio. Sí, ambos están aprobados contra sarna soróptica. Puede ser que no te recomienden contra algún otro tipo de sarna. Por ejemplo, sarna chorióptica se le escapa a las lactonas. Pero sí contra sarna soróptica, que es la sarna que nosotros tenemos en el 99.9% de los casos. La sarna chorióptica es más crónica, agarra las patas, es más de determinada zona de precordillera. Prácticamente no la vemos en región pampeana. Pero sí están aprobados contra sarna soróptica y deberían ser eficaces. Si están aprobados el día 14, deberían ser 100% eficaces. La prueba que es bastante exigente en la prueba de SENASA. Perfecto, gracias. Queda espacio para una pregunta más y finalizamos. Acá. La pregunta es, ¿quién chequea? ¿Nosotros los veterinarios? Nosotros. Porque además de eso, el trabajo que tenés que hacer sobre el animal es bien importante. Tenés que tomar 6 zonas de unos 10 centímetros de lado cada una, hacer el raspaje, recuperar, ver que no tengan movilidad, porque a veces encontrás ácaros muertos. Para eso tenés que darle calor a la platina. No es un trabajo fácil, pero es la única forma de chequear si anduvo o no anduvo el tratamiento. Sobre todo cuando tenés urgencia por eliminar la sarna, qué sé yo, en las cabañas, por ejemplo. Te entra una sarna en una cabaña y te hace un desastre. ¿Había otra? Muy bien. La complejidad del chequeo, sí, estoy de acuerdo, es complejo. Pero, digamos, también es cierto que tenemos algunos tips en ese sentido. Tenemos que ir a la cruz o la base de la cola. Si está el ácaro, está ahí, antes que en cualquier otro lado. Y aparece el granito muy chiquitito. Impresionante la cantidad de ácaros que hay en esa lesión tan pequeña. En ese granito, impresionante la cantidad y todos los estadios. Entonces eso está claro cuando uno encuentra esa población parasitaria, que o falló el tratamiento o no se aplicó la droga. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.